tardes, los saludo a Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que tenemos programado para el día de hoy y tiene como título la importancia del informe oral ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Los que nos han venido siguiendo durante todo este tiempo que hemos estado con ustedes dictando seminarios, recordarán que hemos dictado ya un seminario referido al recurso de apelación y otro inclusive de algunos casos en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Esta tarde nos acompaña el abogado José Manuel Herrera Robles, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, especialista en contratación pública, árbitro especializado en contratación pública, conferencista del Colegio de Abogados de Lima, autor de artículos especializados en el arbitraje y contratación pública, a quien conozco hace, la verdad que ya perdí la cuenta, debe ser por lo menos 7 u 8 años, si no es más, y quien tiene a cargo de casi, bueno, con él trabajamos casi, casi todos los recursos de apelación o procedimientos sancionadores que yo llevo. Él se encarga justamente de hacer los informes orales, por eso que puedo dar fe, testimonio, certeza de sus capacidades en el tema que nos convoca en esta tarde. En pantalla estamos dejando sus créditos y su correo electrónico y su celular para que alguna persona que desee contactarlo para alguna consulta o alguna asesoría, ¿no?, pueda hacerlo a través de esos medios. José, te cedo la palabra. Saludos a nuestros invitados, que tenemos ahorita 36 personas conectadas en este momento, y comienzas la exposición. Tú me vas avisando para ir cambiando las diapositivas. Adelante, José. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Bueno, en primer lugar, para agradecer mis primeras palabras son para agradecer a Compras Estatales y Licita Fácil por el privilegio de permitirme conversar con ustedes los temas que tanto nos apasiona. Oscar es amigo y socio en batallas ante el tribunal, así que cuando un amigo habla de otro amigo dicen que solamente hay que creerle el 50%. Entonces, dicho esto, quisiera partir del siguiente supuesto. La metodología que yo quisiera dar a este webinar es tratar de ser lo más dinámico y lo más casuístico posible, pero para establecer que todos partimos de una misma base, permítame unos minutos aburrirlos con unos temas conceptuales, para que una vez determinados esos temas conceptuales pasemos a la parte de las preguntas propiamente dichas, que en este tipo de eventos es lo más importante. Entonces voy a tratar, como en los informes orales, tratar de resumir todo de la manera más certera posible, para que comencemos con lo más importante, que son sus preguntas. Por esto, dicho esto, paso a iniciar la exposición del día de hoy. Introducción a la competencia del Tribunal del Ocio. Para responder, mejor dicho, qué es el Tribunal del OCE, debemos partir por determinar cuál es la competencia del Tribunal del OCE. Y creo que la mejor manera de explicar esto es recordar un poco esta novela racionalista del siglo XIX, el doctor Jekyll y el señor Hyde. Es decir, por un lado, el tribunal tiene una función que podemos decir benefactora, que es la que decide, en segunda y última instancia administrativa, entre otras funciones, qué postor es el que debe contratar con el Estado. Es decir, como ustedes bien saben, en un procedimiento de selección, un comité de selección analiza las ofertas presentadas por los postores y finalmente otorga la buena pro. Esa buena pro, en base al principio del debido procedimiento administrativo, puede ser materia de una impugnación. Esa impugnación, en algunos casos, digamos que en la mayoría de ellos, se resuelve ante el Tribunal de Contrataciones del Estado o Tribunal del OCE. Entonces, esa sería la primera función del Tribunal del OCE: decidir en última instancia qué postor debe contratar con una determinada entidad del Estado como consecuencia de haber sido beneficiado con el otorgamiento de la buena pro. Pero la otra cara de la moneda, digamos que es el señor Yaiv. El tribunal tiene pues una función que no es muy querida por los postores, sobre todo por aquellos postores que incumplen o que incurren en las infracciones previstas en el artículo 50 de la ley. Y esta función ya no le va a otorgar la buena prueba del ganador a un determinado proveedor, sino que por el contrario, lo va a sancionar
como consecuencia de haber incumplido o haber comisionado o incurrido en la comisión de las infracciones previstas en el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Correcto? Entonces, dicho esto, estas son las dos principales funciones del Tribunal de Contrataciones del Estado. Para entender un poco más el tema del Tribunal de Contrataciones del Estado, debemos partir por determinar lo que significa o el objetivo de un procedimiento de selección. Y el procedimiento de selección no es otra cosa que una clase especial de procedimiento administrativo llevado a cabo por las entidades del Estado para seleccionar como su principal objetivo, seleccionar a un determinado proveedor para prestar un servicio, vender un bien o eventualmente ejecutar una obra. La estructura clásica de todo procedimiento de selección, de los que ya hemos hablado, son tres. La etapa de los actos preparatorios, que ustedes ya la conocen, que empiezan con el requerimiento y acaban con la aprobación del expediente de contratación. La etapa selectiva, que empieza con la convocatoria del procedimiento de selección y acaba con la presentación de la documentación para la firma del contrato. Y la etapa de ejecución contractual, que empieza con la suscripción del contrato y acaba con la conclusión del bien, del servicio o la ejecución de la obra. Siguiente lámina, por favor, Oscar. Correcto. En cada una de las etapas del procedimiento de selección pueden producirse controversias. ¿Qué quiere decir esto? Que sea en la etapa de actos preparatorios, en la etapa selectiva o en la etapa de ejecución contractual, pueden generarse controversias, es decir, discrepancias, diferencias que puede haber entre los postores mismos o entre la entidad y los postores. Entonces, es muy importante que ustedes, estimados señores, tengan en cuenta que hay una línea divisoria legal, una línea divisoria fronteriza, digamos, que determina cómo se van a resolver estas controversias, qué mecanismos legales se van a utilizar para resolver esas controversias. Si las controversias se originan de conformidad con lo que establece el artículo 117 de la ley, en la etapa de actos preparatorios o en la etapa de selección o selectiva propiamente dicha, el mecanismo legal o procesal para resolver estas controversias será el recurso de apelación. ¿Correcto? ¿Y qué caracteriza el recurso de apelación? En que la entidad se encuentra un poco como mirando a los administrados desde su curul, desde su sitio en el Olimpo de la entidad pública, mira para abajo al administrado y con una posición de autoridad resuelve la controversia. Por el contrario, como ya les había dicho, una vez que se procede a la suscripción del contrato, previo otorgamiento de la buena pro y previa presentación de los documentos para la firma del contrato, la entidad pública baja del cielo del Olimpo y se pone al mismo nivel del administrado, quien deja de ser administrado y se convierte en contratista. Ambos están al mismo nivel. Por lo tanto, a diferencia de la etapa de actos preparatorios y la etapa selectiva, ya no va a ser la entidad la que resuelva los conflictos o controversias originados durante la etapa de ejecución contractual, sino será a través de un procedimiento de conciliación establecido en el artículo 224 de la Ley de Contrataciones, del reglamento de la Ley de Contrataciones, o esta conciliación es facultativa, o el arbitraje de conformidad con lo que establece el artículo 225 del mismo reglamento. La diferencia entre conciliación y arbitraje, supongo que la conocen ustedes, sino unas palabras muy breves. La conciliación es el mecanismo alternativo de solución de controversias, es decir, en vez de recurrir al Poder Judicial, vamos a un centro de conciliación, ambas partes, contratista y entidad, para que de común acuerdo nosotros resolvamos el conflicto con la ayuda de un conciliador. Pero son las partes las que resuelven el conflicto. Si las partes no se ponen de acuerdo, simplemente el conflicto continúa. Por el contrario, el arbitraje es el mecanismo alternativo de solución de controversias donde uno recurre, las partes recurren a un tercero, que es un árbitro ad hoc o un árbitro institucional para que este previo procedimiento resuelva el conflicto. Siguiente, por favor, Oscar. Muy bien. No podríamos entender el informe oral, la audiencia del informe oral, sin entender muy brevemente de lo que se trata el recurso de apelación. El recurso de apelación es una especie, dentro de un género. El género es
medios de impugnación o medios impugnatorios. Dentro de los medios impugnatorios se encuentra el recurso de apelación, revisión, reconsideración y todo lo que ustedes conocen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un medio impugnatorio y un recurso de apelación? Ya lo dije, hay una diferencia entre género a especie. Ahora bien, sea que ustedes, como contratistas, como administrados, pretendan impugnar una decisión de un comité de selección dentro de un procedimiento de selección o de cualquier procedimiento administrativo o de cualquier proceso, incluso del Poder Judicial, no importa cuál es el medio impugnatorio y por lo tanto recurso de apelación, deberán ustedes cumplir dos requisitos obligatorios. Es decir, no importa en qué sede estén, Tribunal del OCE, Tribunal Fiscal, Tribunal de Indecopi, Poder Judicial, no importa. Incluso ante un mismo tribunal arbitral. Deberán cumplir dos requisitos, es decir, si ustedes consideran interponer un recurso de apelación, deberán preguntarse y analizar si su impugnación cumple estos dos requisitos. El primero, el llamado vicio o error. ¿Qué cosa es el vicio o error? El vicio o error es la deformación de un determinado acto procesal, si es ante el Poder Judicial, o procedimental, si es ante una entidad administrativa, como por ejemplo un comité de selección. Entonces, el error, por ejemplo, podría ser en que el comité de selección, al momento de examinar mi oferta, comienza a revisar mi experiencia presentada, mis contratos presentados, creo que es el anexo número 8, para acreditar mi experiencia como postor en la especialidad y se olvida y no cuenta uno de los contratos. Por lo tanto, me evalúa mal, me califica mal y le da la buena pro a mi competidor, porque no tuvo en consideración una de las experiencias presentadas. Entonces, ahí estaré ante un error. Por el contrario, estaré ante un vicio, por ejemplo, cuando el comité de selección omite realizar una de las etapas obligatorias dentro del procedimiento, digamos, a pesar que se le planteó una observación o una consulta, no la absuelve, por alguna razón, no la absuelve y pasa de frente a la etapa de la integración de las bases y continúa con la misma. Es decir, se ha saltado una de las etapas del procedimiento y por lo tanto ese procedimiento es nulo. ¿Cuál es procesalmente el efecto del error y del vicio? ¿Es el mismo efecto? No. Cuando se trata de un error y se apela por ese error, digamos, el comité no evaluó una de mis experiencias, lo que va a hacer el tribunal es entrar al fondo, darle el puntaje que le corresponde al proveedor y revocar la buena pro, si es que corresponde, y dársela al postor en el cual el comité olvidó darle puntaje a una de las experiencias. Es decir, se ingresa al fondo y si corresponde, se revoca la buena pro y se le da al impugnante. Por el contrario, cuando el comité incurre en un vicio y el tribunal se da cuenta que hay un vicio, no puede resolver el fondo. Lo que hace es anula y reenvía al comité y le dice, corrige este vicio que has cometido y vuelve a realizar el hecho. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí, ese es el primer requisito que debe cumplir todo medio impugnatorio y especialmente un recurso de apelación ante el Tribunal del OCE. Pero bastará solamente que el impugnante acredite que hay un vicio o un error para que el recurso de apelación sea declarado fundado. No. Este vicio y error debe además producirle un agravio. Es decir, no basta que exista un vicio y un error para que el recurso sea declarado fundado. Tiene que haber un agravio, es decir, la decisión que tome el comité me produce un perjuicio, sea económico, moral, ¿no? O jurídico. En este caso es más que nada económico y jurídico. Entonces, si se acreditan esos dos requisitos, el recurso de apelación debe ser declarado fundado. Muy bien. Habiendo determinado qué tenemos que acreditar en un recurso de apelación, debemos determinar ahora cuáles son las competencias del tribunal para resolver los recursos de apelación. Y el artículo 117 del reglamento es sumamente claro. Aquellos procesos que tengan un valor estimado o valor referencial superior a las 50 UITs, y eso dependerá pues del año que se interpone el recurso, la competencia es siempre del Tribunal del OCE. Por el contrario, si la controversia que se origina tiene un valor estimado o referencial de hasta 50 UITs, se presenta el recurso de apelación ante la entidad.
Y en el caso de las nulidades o de las cancelaciones de procedimiento de selección, el mismo artículo 117 del reglamento establece claramente que ahí sí no importa la cuantía de la controversia, lo que importa es el tema. Y las nulidades o cancelaciones siempre las resuelve el Tribunal de Doce. Oscar, por favor, continuemos. Con el tiempo. Muy bien, bueno, ahora ya sabemos qué es un recurso de apelación, ante quién se interpone, veamos ahora los plazos. El artículo 119 del mismo reglamento establece que, tratándose de licitaciones, concursos públicos, subastas inversas electrónicas, el plazo es de 8 días. 8 días contados a partir del otorgamiento de la buena pro. Por el contrario, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, y subastas inversas electrónicas y otras que por la cuantía determinen que se ajustan a la subasta, a la adjudicación simplificada, el plazo será solo de 5 días. Muy bien, presentamos el recurso de apelación. ¿Qué tiene que hacer el tribunal? El tribunal tiene que pronunciarse primeramente sobre la admisibilidad del recurso de apelación. El artículo 121 del reglamento establece cuáles son los requisitos o el procedimiento que tiene que seguir la admisibilidad. En primer lugar, bueno, tiene que presentarse ante la mesa de partes electrónica, ahora todo es electrónico, del Tribunal del OCE, siempre y cuando la cuantía de la controversia sea superior a 50 UITs o se trate de nulidades o cancelaciones de procedimientos. En segundo lugar, tiene que identificarse al impugnante. Ahí creo que he cometido un error y he puesto 2 veces identificación del impugnante. Ven ustedes que está resaltado en color rojo, ahora les voy a explicar por qué, aunque imagino que ya lo saben. En siguiente lugar, se tiene que presentar el petitorio y los fundamentos, es decir, tiene que decirse apelo y apelo esto, apelo mi no admisión, mi descalificación, el otorgamiento de la buena pro, la pérdida de la buena pro, lo que ustedes consideren. ¿Correcto? Luego vienen los medios probatorios, lógico, no basta con decir, sino tengo que probar lo que digo, salvo que se trate de una cuestión de puro derecho, entonces ahí no hay que presentar medios probatorios. Ya para ir terminando, la garantía que como ustedes saben es el 3% del valor o del monto estimado. Y finalmente, la firma del impugnante. ¿Por qué estos dos temas, la identificación del impugnante y, perdón, disculpe, en el 7.2.2, donde dice identificación del impugnante, debe decir identificación del procedimiento de selección? ¿Correcto? Entonces, en los dos casos que están resaltados con rojo, lo más importante, el tema de la identificación del procedimiento de selección, es que todos los requisitos que están en color negro pueden ser subsanados dentro de los 2 días siguientes de presentado el medio impugnatorio. Como ustedes sabrán, no tienen que esperar que el tribunal les remita una notificación diciendo tienes que subsanar, aunque el tema electrónico el mismo día lo hace, ¿no? Pero supongamos que por alguna razón no lo hiciera. Si por alguna razón no lo hiciera, lo que tiene que hacerse es subsanarse esos elementos que faltan, por ejemplo, el petitorio o los medios probatorios, especialmente la garantía, porque en realidad, hablando de confianza, lo que al tribunal le interesa es la garantía. Entonces, todos esos montos, todos esos defectos que están en color negro se pueden subsanar hasta 2 días siguientes. Sin embargo, los que están en color rojo, que como les dije es identificación del proceso y la firma del impugnante, son insubsanables. Es decir, ustedes pueden hacer un escritito de media hojita diciendo interpongo recurso de apelación ante el tribunal, este es el proceso y esta es la firma. Si falta uno de esos dos temas, la identificación del proceso o la firma del impugnante, el recurso simplemente se rechaza de plano y no hay posibilidad de ser subsanado. Siguiente, por favor. Muy bien, y ahora sí ya vamos acercándonos, ya ha pasado casi media hora, que es sumamente rápido. Entonces, vamos ahora a ver cómo es el procedimiento. Presentamos el escrito, nos lo admite, perfecto. Como ya habíamos dicho, si el escrito de apelación presenta alguna deficiencia, alguna omisión, no se presentó la garantía, no hay petitorio claro, no hay medios probatorios, no hay fundamentos, pues automáticamente hay que subsanarlo dentro de los 2 días. Un tema que seguramente ustedes no saben, pero se los recomiendo de todas maneras. ¿Cuál es?
Como todos sabemos, antes de la pandemia había una mesa de partes física, y esa mesa de partes empezaba a trabajar 8:30 y acababa a las 4:30. Entonces uno tenía que llegar corriendo a presentar el escrito antes de las 4:30. Bueno, ahora hay una mesa de partes electrónica, pero que hay una mesa de partes electrónica que funciona, perdón, las 24 horas, no significa que los plazos puedan ser cumplidos a las 10 o a las 11 de la noche del mismo día del vencimiento. No, desgraciadamente la mesa de partes del Tribunal del OCE sigue pensando que trabaja físicamente y por lo tanto los documentos tienen que ser presentados, ingresados a la mesa de partes electrónica antes de las 4:30. Entonces, eso es un tema que tienen que ustedes tener en claro. Les recomiendo, creo que no tengo ahorita el número de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero se las recomiendo si ustedes entran al Google. Hubo un caso que no recuerdo, pero estoy seguro que si entran al Google lo van a poder chequear. Una reclamación llega al tribunal, perdón, una reclamación, se interpone recurso de apelación contra esta reclamación, digamos, el último día del plazo, y el escrito se presenta a las 7 de la noche, digamos, ¿no? Es decir, fuera de las 4:30. La entidad, que es la SUNAT, le dice: no señor, si bien es cierto, nuestra mesa de partes funciona hasta las 24 horas, usted tiene que presentar el escrito para ser considerado hoy, último día, hasta las 4:30. Ese tema llega en amparo al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia. Lamentablemente está circunscrita a ese caso, pero podría ser aplicada a otros, donde dice: oye, ¿qué sentido tiene que tengas una mesa de partes que trabaja 24 horas si solamente vas a permitir que se presenten escritos hasta las 4:30? Y le ordenó a la SUNAT y la SUNAT ustedes podrán entrar a ver, que su horario de atención para cumplir requerimientos dentro del plazo de vencimiento vence a las 11:59 del día del vencimiento, y no a las 4:30 como sucede con Covelos. Pero bueno, ese es un dato para que ustedes lo tengan en consideración. Presentan el escrito de apelación con alguna subsanación o sin subsanación alguna. El siguiente paso es la admisión. Una vez que el tribunal admite, corre traslado del recurso de apelación tanto a los terceros que podrían verse perjudicados, sobre todo al ganador de la buena pro, y a la entidad de la cual emana el proceso, que es materia de apelación, y les da a cada uno de ellos 3 días para que se pronuncien. El ganador de la buena pro, los otros postores, para que presente su solución de traslado de recurso de apelación, y a la entidad para que presente su informe técnico legal, que generalmente son dos informes en uno, el área usuaria y el área legal, y que se pronuncie sobre el recurso de apelación. Generalmente las entidades pues defienden a su comité, y casi siempre opinan porque el recurso de apelación debe ser declarado infundado. Muchos postores creen que tener un informe técnico legal en contra o a favor, digamos, que de alguna manera les garantice el éxito de la apelación en el tribunal, y eso no es correcto, ¿no? El tribunal simplemente le corre traslado para tener la posición de la entidad, pero al final de cuentas es el tribunal quien decide. Luego que se presenta la absolución del traslado del recurso de apelación y la presentación del informe técnico legal, el expediente pasa a ser designado en una sala determinada, y esa sala determinada fija día y hora para la realización de la audiencia de informe oral. ¿Correcto? Luego de realizar la audiencia de informe oral, o dentro de la misma audiencia, o inmediatamente el mismo día o al día siguiente, la sala puede pedir algún tipo de información o documentación adicional. Vencido el plazo, que generalmente es de 3 a 5 días, vencido el plazo, la sala expide, como ustedes saben, un decreto que dice expedito para resolver, y sí o sí, dentro de los 5 días siguientes, la sala expide la resolución pronunciándose sobre el recurso de apelación, que ustedes saben puede ser declarado fundado, infundado, improcedente, o declarar la nulidad. Sobre ese tema, si hay alguna pregunta, con mucho gusto podemos hablar. Siguiente página, Oscar, por favor. Muy bien, ahora sí, todo lo que les he dicho es para aburrirnos un poco y para entrar al tema de la exposición de hoy. ¿Cómo funciona en la práctica el paso a paso de la audiencia de informes orales? Como bien lo ha dicho Oscar, pues yo ya perdí la cuenta cuántos informes orales hemos participado. Lamentablemente hubiera sido bueno, amigo, llevar una cuenta para celebrar algún aniversario. Pero bueno, el tema es así. Sale un decretito que dice, se señala día y hora para la audiencia de informe oral.
digamos, 24 de noviembre de 2022, 11 de la mañana. ¿Qué tienen que hacer ustedes? A más tardar 20 minutos antes, ingresar al link de la audiencia y se identifica. El relator, el secretario de la sala, le va a preguntar: sí, señor, ¿usted de parte de quién viene? Bueno, yo vengo de parte del impugnante. El impugnante es el que trae el recurso de apelación. Perfecto. A usted lo acreditaron como abogado, como parte que va a informar en el escrito de apelación. No, señor, no lo he hecho ahí. Bueno, ¿en qué momento lo hice? Ah, no, yo no sabía que tenía que informar. Si en ese momento ustedes no acreditaron al abogado o a la parte que debe informar en el recurso de apelación o en algún escrito posterior, lamentablemente no los van a dejar participar. Entonces, como bien hace Oscar, desde arranque, desde el pelotazo final, ahora que estamos en temporada de mundial, en un otro sí dice: se debe acreditar al abogado o representantes, puede ser técnico o de hechos, que va a informar. Y así se ahorran el problema de estar presentando un escrito posterior. Pero, independientemente de eso, ustedes un día antes de la audiencia, o el mismo día de la audiencia, lo ideal es hacerlo por lo menos un día antes, para que la mesa de partes electrónica remite el tema a la sala, ¿no? Entonces ahí dirán: bueno, fulanito de tal abogado, identificado con carnet tanto, va a hablar sobre aspectos legales, y Juan Pérez va a hablar sobre aspectos técnicos, sobre aspectos de hechos. Perfecto. En ese mismo momento, ustedes también, mi recomendación, no es obligatorio, pero desde que el tema se volvió, es decir, mucho antes, incluso cuando las audiencias eran presenciales, el tema del PPT es importantísimo. ¿Por qué razón? Y acá un pequeño parangón. Los colegas que me están escuchando, no sé cuántos hay, pero aquí, que sin ser abogado ha tenido la posibilidad de litigar en el Poder Judicial pues también tiene su etapa de audiencias de informes orales. La diferencia es que cuando en el Poder Judicial a uno lo citan a una audiencia de informe oral, lo citan junto con 40 abogados más. Entonces, ese día tienen que haber 40 informes orales. Entonces, usted comprenderá pues que es un poco complicado que los tres vocales tengan un conocimiento pleno de 20, 30 o 40 causos. Y si a uno lo escuchan 5 minutos, tienen mucha suerte. Y si no se duermen, tienen mucha más suerte. En el Tribunal del OCE las cosas no funcionan así. Los tres vocales ya han leído muy bien el tema, o los asistentes han leído muy bien el tema y les han llevado un resumen. Incluso ya van con las preguntas listas para formularlas. Por lo tanto, hay un dicho que dice, y a mí me encanta mucho decirlo en las audiencias: una imagen vale más que 1000 palabras. Y el PPT ayuda mucho para eso. Más ahora, pues, que sobre todo los jóvenes que están aquí en la exposición, pues pueden hacer sus recortes, antes no se podía hacer eso. Entonces, el PPT ayuda muchísimo en una audiencia de informe oral. Y hay que presentarlo junto con la acreditación 20 minutos mínimo antes de la audiencia. Muy bien, acreditó, llega la hora de la audiencia, están los tres vocales conectados, empieza la audiencia. ¿Quién informa primero? Les van a dar 10 minutos a cada parte para que informe. ¿Quién informa primero? Informa primero el postor que lleva el recurso de apelación, al que se llama apelante o impugnante. Él en 10 minutos, clavados con reloj, salvo pues que uno le caiga bien al presidente del tribunal y le dé algunos minutos más, pero si no, tienen que exponer en 10 minutos la impugnación. Entonces, mi recomendación es que traten de hacer todo el esfuerzo posible de comprimir su impugnación, sobre todo en temas legales. 10 minutos y concluyó. Hay algunas personas que citan a abogado, administrador, logístico, área usuaria del proveedor, y al abogado nada más se le van los 10 minutos. Entonces, traten ustedes de comprimir lo más que se pueda. Un consejo más. Muchas impugnaciones, muchos recursos de apelación tratan sobre temas técnicos. Se me ocurre ahorita el tema en alimentos, los certificados sanitarios, o el tema de almacenamiento, los certificados de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento. En esos temas que son técnicos, generalmente no los informa el abogado, sino los informa el químico farmacéutico, ingeniero, médico, ¿no? Entonces, muchas veces comienzan a hablar temas demasiado técnicos. 1, no se entiende; 2, se demora mucho; 3, se les acaba el tiempo; y 4,
recuerden siempre, cuando van a hablar informes de aspectos técnicos, que ustedes van a informar ante abogados. Perdón, un ratito, por favor. Van a informar ante abogados, los vocales son abogados. Me parece que en algún momento, hace muchos años, había aunque sea un ingeniero, pero ahora los tres son abogados. Entonces, cuando hablan sobre aspectos técnicos, muchos profesionales muy destacados seguramente, comienzan a hablar tanto y hablan como si el que los va a escuchar fuera como ellos, médicos, ingenieros o químicos farmacéuticos o contadores. Entonces, finalmente, el vocal no entiende nada, se les pasó los valiosos 10 minutos y no lograron convencer al tribunal. Entonces, la parte de poder resumir el arte para los abogados de ser lo más concreto posible es fundamental, y las imágenes ayudan mucho. Pero bueno, se pasaron los 10 minutos. Con corte de vocales o sin corte, le ceden la palabra al tercero administrado. ¿Quién es el tercero administrado? Generalmente el que ganó la Buena Pro, el ganador de la Buena Pro, pero podría ser el ganador de la Buena Pro y podría ser también el que ocupó el segundo lugar, si es que el impugnante es el que ocupó el tercero o cuarto lugar, ¿no? Entonces, podría ser eso, aunque eventualmente pues el que queda por debajo del segundo ya no se le abre el sobre, pero en fin, podría ser. Al igual, lo que tiene que hacer ese otro postor, el que está defendiendo la Buena Pro o defendiendo la validez de un determinado acto, es tener también una capacidad de síntesis muy grande. ¿Para qué? Para hacer un poco la de defensor del comité de selección. ¿Por qué razón? Porque en la gran mayoría de informes orales, el abogado de la entidad simplemente no va. No va porque no tiene tiempo, no va porque no le interesa, o porque hay algunos postores que dicen, ya, usted está viniendo al informe oral. Bueno, usted como abogado de la entidad está viniendo porque lo que en realidad quiere es defender la Buena Pro que le han dado a Juan Pérez. Entonces hay abogados o funcionarios públicos que no quieren que duden su imparcialidad y simplemente no van. Entonces, al adjudicatario, al ganador de la Buena Pro, al que le están apelando, generalmente en el fondo lo que hace es un poco defender la posición de la entidad. Muy bien, informó 10 minutos el impugnante, informó 10 minutos el administrado, el presidente le pregunta nuevamente al impugnante si quiere hacer una réplica y le da 3 minutos. Si en los 10 minutos uno tuvo que ser muy tacaño con el tiempo y administrarlo sumamente bien, pues si con 10 minutos no me alcanzó, con 3 minutos va a ser mucho más complicado. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Repetir lo que dije en los primeros 10 minutos? No, al contrario, dedicarme a atacar lo que el impugnante dijo en sus primeros 10 minutos. Luego de haber utilizado el impugnante los 10 minutos, se le traslada al tercero adjudicatario. Y la gran ventaja del tercero adjudicatario es que tiene la posibilidad de cerrar el informe oral. Es decir, lo que él diga va a ser generalmente lo último que se diga y lo último que les va a quedar a los vocales en la cabeza. Entonces, eso va a ser importante que ustedes lo tomen en consideración. Se acabó el informe de una parte, de la otra parte, la réplica, la dúplica. ¿Qué hace el presidente? El presidente le pregunta a los otros dos vocales, comenzando por el menos antiguo, y luego sigue el siguiente, y luego finalmente si tienen que hacer alguna pregunta. Generalmente, el vocal ponente, ¿quién es el vocal ponente? Como ustedes saben, las salas están integradas por 3 vocales. Entonces sería pues ocioso que los 3 vocales lean todos los expedientes. Entonces, ¿qué hacen? Si son 30 expedientes, los 3 vocales se reparten los 30 expedientes. 10, 10, 10. Entonces, cada uno de los vocales que le ha tocado el expediente va a ser el ponente. ¿Qué significa ser el ponente de un expediente, de un recurso de apelación? Significa que va a ser el vocal que va a estudiar el caso y les va a proponer a los otros 2 vocales cómo debe ser resuelto ese caso. Entonces, esa ponencia ya se sabe antes de la audiencia de informe oral. Entonces, sobre todo el ponente con su asistente ya revisaron bien ese caso. Y ellos son generalmente los que hacen más preguntas en la audiencia de informes orales. Entonces, concluida la etapa de los informes orales, réplica, dúplica, vienen las preguntas. ¿Quién puede preguntar? Cualquiera. Generalmente pregunta el ponente. ¿Cuándo generalmente se hacen preguntas?
Generalmente se hacen preguntas cuando algún tema no queda claro, porque cuando el tema queda muy claro, los vocales ya no tienen que preguntar. Ahora, que el tema quede muy claro no significa que uno puede ganar. De repente queda muy claro porque los vocales dicen, oiga, este más bien nos está haciendo perder el tiempo. Y ya como nos queda muy claro, ya sabemos que vamos a declararlo infundado o vamos a declararlo nulo. Entonces, en ese momento, pues vienen las preguntas. Ya que hemos hablado del tema de nulidad, muchas veces los vocales, al momento de revisar con sus asistentes antes de la audiencia o en el momento de la audiencia, se pueden dar cuenta que podría existir algún vicio que pudiera declarar la nulidad del proceso. Entonces, ¿qué hacen? En el momento mismo de la audiencia, le preguntan, oiga, señor abogado impugnante, hemos advertido este tema de las especificaciones técnicas. ¿No cree usted, qué posición tiene usted al respecto? ¿Usted cree que hay un vicio acá o cree que no? Entonces, en ese momento, el impugnante dirá, bueno, si hay un vicio, le voy a quitar la buena pro y voy a quedarme con mi garantía. Entonces puede decir, sí, sí, señor, consideramos que hay un vicio. O sabe que estoy tan seguro de mi posición que para mí no hay un vicio y usted resuelve el fondo porque yo estoy seguro que le va a quitar la buena pro al ganador y me la va a dar a mí o a mi cliente. Por el contrario, le correrá traslado a la otra parte y la otra parte también se pronunciará. Esto puede pasar en la audiencia, sí, pero también puede pasar una vez que la audiencia concluyó y los vocales se quedan discutiendo el caso. Si es así, el mismo día de la audiencia o a más tardar al día siguiente, se expedirá un decreto al amparo del artículo 128 del reglamento. El tribunal tiene la obligación de correrle traslado a la entidad y ambas partes para que en un plazo no menor de 5 días se pronuncien respecto de la nulidad. Muchas veces, cuando se hacen esos requerimientos, el proceso es declarado nulo. Muchas veces, pero no necesariamente todas. Oscar, ¿cómo vamos con el tiempo? 10 minutos, ya, perfecto. Seguimos. Bueno, ya, ahora sí, como les repetía, vienen las preguntas. Generalmente las preguntas pueden ser de 2 tipos, o de 3 tipos en realidad. Algunas sobre hechos, que no es muy común. Segunda, sobre aspectos de orden técnico. Como los vocales son abogados, es muy difícil que un abogado como yo les enseñe algo, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacen ellos es preguntar sobre aspectos técnicos. Por ejemplo, si el tema es, qué sé yo, el servicio de limpieza, ya, le preguntan, oiga, ¿usted cree que es necesaria esta especificación técnica porque es un producto de limpieza o no? Entonces el otro dirá sí, dirá no. Si es un tema de alimentación, ¿es necesario que se cuente con una certificación de Digesa? ¿Sí o no? ¿Usted cree que ha pecado de exceso la entidad? Si es un tema farmacéutico, de medicina, ¿usted cree que era necesario el registro sanitario para esto? ¿Sí o no? ¿Usted cree que haya necesidad que Digemit informe algo sobre esto? ¿Sí o no? Entonces, generalmente las preguntas vienen por orden técnico, pero también podrían venir por temas de orden legal. ¿Correcto? Entonces, una vez que acaban las preguntas, en la misma audiencia, el presidente o cualquiera de los vocales le puede decir a las partes, ¿sabe qué? Para mejor resolver, necesitamos que nos presenten tales o cuales documentos o tal o cual información. Eso puede ser en la audiencia misma, pero si no lo hacen en la audiencia, es perfectamente factible que el mismo día de la audiencia, pero un poco tarde, o al día siguiente, se expide un requerimiento diciendo, ¿sabe qué? Para tener mejores elementos para pronunciarnos sobre el medio impugnatorio, la sala necesita, y le dice al impugnante, al adjudicatario de la entidad, presenten esto. O solamente le dice a uno de ellos, o a ambas partes, o solo a la entidad. Entonces, da generalmente 3 días y máximo 5. ¿Por qué razón? Porque el recurso de apelación tiene un plazo muy breve para ser resuelto. Siguiente, Oscar. Y yo creo que ya vamos terminando. ¿No? Creo que es la última. Sí, la última. Ah, fantástico. Sí, todavía tienes 15 minutos, ¿ah? Fantástico, fantástico. No, al contrario, si tengo 15 minutos, yo creo que aprovechamos esos 15 minutos para irnos sobre las preguntas. A ver, en tu experiencia, comienzo yo con algunas preguntas mientras los asistentes nos van escribiendo o van solicitando el uso de la palabra. En tu experiencia, ¿tú crees que habría la posibilidad en algún momento de que no valga la pena informar? No, definitivamente no. Tú, con todos los años de experiencia que tienes, salvo pues que uno vea un tema tan claro,
tan claro que digo, no, pues esto sale como que mañana es viernes. Entonces, si yo tengo absolutamente claridad del tema, pues yo digo, bueno, pues no vale la pena, ¿no? Acuérdate, hace poco hemos tenido un caso donde yo no voy a decir las partes, pero una parte apela porque le da la buena prueba a un postor que no presenta uno de los anexos, que es un documento de presentación obligatoria. Y El cuando le corre MESOL. el traslado, dice, sí, ¿sabe qué? Se me olvidó, se me quedó en la bandeja. Bueno, pues si ya aceptó eso, ya no hay vuelta que poder darle, ¿no? Aunque recuerdo que la entidad dice, sí, se le quedó, no lo presentó, pero ¿sabe qué? Para nosotros no era necesario. O sea, sus bases dicen que es obligatorio, pero ellos dicen, no es necesario. Entonces, tal vez en esos casos no, pero cuando la controversia sobre todo admite alguna interpretación posible, sí, yo creo que sí, porque esa es, o sea, lo importante, vuelvo a repetir, la importancia del tema del informe oral, sobre todo en el Tribunal del OCE, es poder ver, bueno, antes uno los miraba directo a la cara, los vocales, ahora lo hace a través de una pantalla, pero a veces uno se da cuenta hasta cómo levantan una ceja. Entonces uno ya tiene una idea, allá, este punto es flaco. Entonces, mañana mismo o ese mismo día presento este documento que creo que el vocal le va a parecer bien. Entonces, eso, cómo lo percibo si no es mirando a la cara a los vocales, ¿no? Entonces, mi consejo es, salvo que uno pues tenga 99.999% de que va a ganar el caso, no debe dejar de ir al informe oral. Ah, bueno, perdón. Un tema interesante también es que con la entrada en vigencia de la 30225, ya no se obliga que el recurso de apelación sea suscrito, autorizado por un abogado. Y por lo tanto, tampoco es obligatoria la presencia de un abogado en la audiencia de informe oral. Sin embargo, si el tema de las contrataciones muchas veces es complicado para los abogados que no son especialistas en contrataciones, peor va a ser para una persona que no tiene formación jurídica, ¿no? Entonces, no es por hacer un cherry a los abogados, pero todavía hacemos falta. Y Correcto. un procedimiento sancionador. Ah, claro, uy, ahí creo que ahí creo que el tema es un poco, digamos que el procedimiento sancionador haciendo un parangón con el proceso legal, con el proceso jurisdiccional, digamos, sería como aquel proceso penal, ¿no? Es decir, aquella persona que la citan, le abren un proceso penal y simplemente no va a las audiencias, está en juego su libertad. En este caso, en el procedimiento sancionador, salvo pues que sea un tema totalmente donde hay un acuerdo de sala plena, con mayor razón el postor tiene que ir, el administrado tiene que ir a la audiencia, porque si no logra convencer a los vocales de la inocencia, en el mejor de los casos le va a caer una multa, y en el peor de los casos una inhabilitación que, si estamos frente a documentación falsa, mínimo son 36 meses. Así que sí, yo considero que también debe ser así. Ahora, en el informe oral, como bien has dicho, ¿no? Los vocales suelen hacer preguntas. A raíz de las preguntas que ellos formulan, ¿podemos identificar algún posible resultado? Sí, buena pregunta. Tú sabes, o sea, no podemos decir nombres, pero hay unos, por ejemplo, hay un par de vocales que uno es el rey y la reina de las nulidades respectivamente. Y no sé, pues parece que hay algunos vocales con el mayor de los respetos, porque todos los vocales me merecen el mayor de los respetos, son profesionales de primera línea, con mucha experiencia, pero hay algunos que por alguna razón las nulidades les encantan, ¿no? Entonces parece que las buscaran con lupa. Entonces, al contrario, si el procedimiento de selección es un avance para obtener un resultado y ese resultado es satisfacer una necesidad de la entidad por la contratación de un servicio, la adquisición de un bien o la ejecución de una obra, la nulidad debería ser la última ratio. O sea, cuando ya no queda otra, cuando el tema es tan evidente, que bueno, pues ya no queda otra, ¿no? Pero hay algunos vocales que parece que les encanta el tema. Entonces, las preguntas que te hagan, y tú y yo sabemos de quién me estoy refiriendo, muchas veces te dicen, no, acá hay nulidad sí o sí, ¿no? Entonces, yo creo que sí, las preguntas de los vocales, mentiríamos los dos si decimos que las preguntas van a determinar ya que esto se ganó o se perdió, pero muchas veces marcan el camino por donde puede ir. Ahora,
hay preguntas tan evidentes, que sí, pues, indudablemente pueden marcar el próximo sentido de la resolución. Pero creo que no son la mayoría de los casos. Los que quieran hacer preguntas, no se olviden, si tienen micrófono, levantan la mano para poderle dar pase a sus preguntas, y el que no puede hacer uso del micrófono envía su pregunta al módulo de chat, en su panel de control, al módulo de chat que tienen ahí en sus dispositivos. ¿Se aprende mucho de un informe oral, José? Sí, por supuesto, Oscar, porque como bien sabes, en los informes orales de las preguntas o del debate, porque hay debates, hemos participado en tantos, que a veces los abogados un poco perdemos la objetividad y pasamos del plano profesional al personal, pero digamos que esas son las cosas malas que se pueden aprender. Pero las posiciones, el debate, la casuística, sobre todo dependiendo del abogado que participa, a veces uno enriquece más su perspectiva de las contrataciones cuando va a un informe, porque en el informe se dicen posiciones que a veces no están ni en la ley, ni en el reglamento, ni en las directivas, ni en las opiniones. Entonces, como tú sabes, el derecho no es un combinado, como lo decimos los abogados, no es un combinado de piedra que está ahí puesto, no. El derecho es una ciencia que tiende a regular relaciones sociales. A diferencia de la matemática, de la física y la química, digamos que tienden a ser ciencias predictivas, el derecho al contrario, el cambio social se produce y el derecho va atrás tratando de regular ese cambio. Entonces, si la sociedad a la cual pretende regular el derecho es dinámica, cambia siempre, el derecho, por lo tanto, tiene que adecuarse a esos cambios. Muchas veces esos cambios se realizan mediante modificaciones de la ley o el reglamento, pero muchas veces tampoco es bueno para la seguridad jurídica estar cambiando la ley y el reglamento todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace? Los tribunales, como por ejemplo el Tribunal del OCE, interpretan esos cambios y los efectivizan precisamente a través de las resoluciones. Y esas resoluciones muchas veces citan lo que los abogados y las partes dicen en las audiencias de informes orales. José, yo recuerdo cuando habían audiencias, cuando era presencial, ¿no? Aquellas épocas. Claro, en aquellas épocas, ¿no? O sea, tú ibas a informar y de repente veías que después venía un caso interesante y te quedabas y participabas. Sí, claro. Ahora, como es un poco virtual esto, como que lo veo un poco restringido, y este tema, pues, es el mismo reglamento señala, dice audiencia pública, ¿no? O sea, que Sí, cualquiera claro. puede participar. Exactamente. Sin necesidad de identificarse, inclusive, bueno, para identificarse por seguridad, ¿no? Pero es público, ¿no? Yo recuerdo que en un caso le pidieron autorización al abogado para que yo esté presente. O sea, señor abogado, ¿usted autoriza que el señor Sarabia esté presente en la audiencia? O sea, creo que fue un sancionador. O salvo que en el sancionador sea cerrado. Lo cual lo dudo, porque yo leí el reglamento y dice bien claro, audiencia pública. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿El abogado se opuso? No, el abogado dijo que sí, que yo podía estar presente, porque yo era parte. Ya. Era parte interesada. Claro. Claro. Ahí desde mi punto de vista, hay un tema un poco especial. ¿En qué sentido? Creo que en el recurso de apelación a ninguna persona le van a prohibir el ingreso. Pero en el tema de los sancionadores, como tú bien sabes, en realidad en los procesos sancionadores yo no estoy de acuerdo con esa concepción, pero la concepción del Tribunal de Contrataciones, que es en realidad la concepción de la ley 27444, que es la ley marco, es esta. En un proceso sancionador hay dos partes: el Estado o la entidad que procesa y el administrado y el procesado. Entonces, en base a eso, muchas veces lo que hacen es decir, no señor, aquí es un tema sensible, que acá hay una sanción, un poco haciendo un parangón con el tema penal, ¿no? Porque, como sabes, el procedimiento administrativo sancionador es un poco como el hijito menor del proceso penal. Entonces, como que le quieren trasladar esas restricciones del proceso penal al administrativo, pero en realidad yo no veo ninguna objeción, ¿no? Si precisamente una de las garantías del debido procedimiento administrativo es la publicidad. O sea, ¿cómo sabemos qué va a pasar entre cuatro paredes si no hay la posibilidad de que
el público tenga acceso a la audiencia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Bien, tengo un par de manos levantadas, vamos a ver, ojalá que puedan conectarse. Anthony Novoa, por favor, habilita tu micrófono. Anthony. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor. Bueno, doctores presentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes de mi consulta, un antecedente. A ver, lo que pasa que, como lo bien explicado el doctor, la mayoría de vocales, pues todos son abogados, ¿no? Tienen que ser abogados, pero a veces para nosotros, como postores, a veces hay temas técnicos que son tan claros que yo pienso de que no necesariamente pues tiene que ser un tema, por ejemplo, de consultar ante la entidad, por ejemplo, en nuestro caso ante la SUCAM y todas las cosas. Pero bueno, yo ya entendí ahora sí con un informe que presentó el doctor, de que a veces lo más obvio igualmente tiene que ser demostrado técnicamente, ¿no? No es un tema por derecho, sino a veces yo lo veo muy obvio, pero bueno, técnicamente se tiene que mostrar en el informe oral. Ese era mi preámbulo y mi pregunta era, doctor, ¿qué es lo que pasa si al caso un abogado miente al tribunal? Por ejemplo, le dice, él puede responder una consulta donde esa consulta es falsa, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esto... Por ejemplo, se me ocurre que el abogado de la otra parte miente con una respuesta inexacta o falsa, y sin embargo yo digo, oye, ¿cómo le voy a mostrar? Porque ya terminé el tiempo de presentar documentación. Entonces, ¿hasta qué punto, si acaso este abogado miente en el informe oral, puede ser sancionado? ¿Quién lo sanciona? ¿Al abogado? ¿A la empresa? ¿O qué mecanismo se puede usar, doctor? Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, don Anthony. Don Anthony es un exitoso abogado, perdón, un exitoso empresario en el rubro de la seguridad privada. Sí, pues, lamentablemente, muchos abogados tienen la formación o deformación de que informar les da derecho hasta mentir, ¿no? Y el tema es el siguiente. La sala está facultada para sancionar por ella misma al abogado que miente, no. En todo caso, si se acredita la falsedad de lo que ha presentado, lo que puede hacer la otra parte es decirle a la sala que remita un oficio al Tribunal del OCE, perdón, al Consejo de Ética del Colegio de Abogados, en el cual está registrado ese abogado, para que le abra un proceso sancionador, un proceso deóntico, y será el Colegio de Abogados, el Tribunal la Comisión de Ética del Colegio de Abogados en primera instancia y el Tribunal de Ética en segunda instancia, quien proceda a la sanción del abogado que le miente a un tribunal, ¿no? Ahora, si esa mentira tiene que ver con algún documento presentado como parte de la oferta y el tribunal detecta que hay un documento falso o inexacto, lo que va a hacer es descalificar al postor que presentó el documento falso e independientemente de que solicite al tribunal que denuncie al abogado ante la comisión de ética de su colegio respectivo, ¿no? No sé, don Anthony, si ha respondido su pregunta. Perfecto. A ver, tenemos otra mano levantada. Mauro, te escuchamos. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Para mí es un gustazo poder compartir con ustedes este momento muy importante. Creo que ya nos conocemos muchos años atrás y por tanto, ¿qué más? Solamente me han quedado algunos remanentes, preguntas que no suelo comprender hasta ahora. Si hay una aplicación de 36 meses por un evento fortuito, fuerza mayor, no fuimos diligentes, por decir, y el vocal como que se extralimita y desproporcionadamente nos impone una sanción administrativa de no solamente 36, sino 39 meses, habiéndose los otros tomado conocimiento y reconocido pues que el error básicamente ha sido de nosotros y que los otros
hemos cometido, ¿no? De no ser diligentes, de verificar un documento, una certificación. Entonces, es casi personal. Yo diría, ¿esto es revertible, doctor? ¿Se puede o es de acuerdo al estado emocional del vocal o del presidente de la sala? Porque mayormente el presidente de la sala creo que parece estar siempre estresado. Yo le entiendo, de repente, esta carga laboral es bastante estresante, pero es así tan, o sea, insensible, tan fuerte la penalidad, habiendo nosotros desde un comienzo a haber reconocido ¿cómo se llama? Reconocido la falta, ¿no? Y ni siquiera eso, porque la entidad donde tenía que haber hecho los peritos ni siquiera existe, o sea, como quedó en el limbo todo eso. ¿Es necesario revertir esa situación, doctor, o es infalible su decisión del tribunal? Su decisión del tribunal, del tribunal. Sí, claro. Muchas gracias, don Mauro. El doctor Gutiérrez es un cliente y amigo de Oscar de hace muchos años, e indirectamente amigo mío. Debo entender que su pregunta se presenta en el siguiente marco. Hay un procedimiento sancionador que se le abre a un postor por haber presentado supuestamente documentación falsa, porque solamente en la documentación falsa, en la infracción de documentación falsa, se puede poner una sanción superior a los 36 meses, ¿no? Es decir, el mínimo es 36 meses y el máximo es 60. Y en el caso que el doctor Gutiérrez habla le han impuesto a ese postor 39 meses. A ver, el tema es el siguiente. Efectivamente, hay vocales en los cuales a rajatabla dicen este documento es falso y es falso. La ley de contrataciones del Estado, la actual ley de contrataciones del Estado ha separado dos sanciones que antes estaban juntas en un solo inciso: información inexacta y documentación falsa. Ahora está cada una en un inciso, una en el inciso I y la otra en el inciso J. Antes las dos infracciones estaban penadas con la misma infracción, mínimo 36 meses, máximo 60. Ahora, infracción inexacta, que es el inciso I, tiene una sanción mínima de 3 meses y una máxima de 36, y la documentación falsa, que es el inciso J, es mínimo 36, máximo 60. El asunto es que la ley de contrataciones ni el reglamento ha establecido qué se entiende por documentación falsa o inexacta. Así que el Tribunal del OCE ha determinado jurisprudencialmente qué se debe entender por documentación falsa y inexacta. Por el lado de la inexacta es aquel documento que contiene información que no coincide con la realidad. Por ejemplo, se me ocurre, el doctor Gutiérrez y yo nos presentamos a un proceso junto con el doctor Sarabia y ganamos experiencia, ganamos ese proceso, y luego, con la constancia de participación de ese proceso, yo me presento solo a otro proceso y digo, en este proceso, en el anterior proceso del año 2021, yo fuimos con el doctor Sarabia y el doctor Gutiérrez, cada uno en una tercera parte. Pero la constancia no dice eso, no dice qué porcentaje, ¿correcto? Pero yo digo que lo que me corresponde es una tercera parte. Presento en ese proceso, gano la buena pro, y ustedes saben que de conformidad con el artículo 64 del reglamento, la entidad a la cual otorga la buena pro tiene la obligación de hacer una fiscalización posterior de la documentación presentada por el ganador de la buena pro. Por lo tanto, le pregunta a la entidad donde me ha expedido la constancia como prestador, digamos, del servicio se me ocurre de fotocopiado, y me dice, no, mire, aquí José Herrera tenía un 10%, el doctor Sarabia tenía un 40%, y el doctor Gutiérrez tenía 50%. Entonces, la información que yo he presentado respecto a ese documento no coincide con la realidad, y me abren un proceso sancionador. Por el contrario, el documento falso ha sido también determinado por el tribunal, es aquel documento que no ha sido expedido por la entidad. En el caso que yo les digo, la entidad sí expedió un documento. Lo que pasa es que no puso un porcentaje.
Y cuando le hacen la pregunta, dicen, no, esa información que ha dado no es correcta, pero no quiere decir que el documento es falso. Por el contrario, en el documento falso, yo, José Herrera, me presento diciendo, he trabajado como, no sé, pues, como gerente de Petroperú. Le preguntan a Petroperú y dice, oye, ¿tú has pedido esta constancia? No, nosotros no hemos pedido esta constancia y no sabemos quién es la persona que aparece ahí. Entonces, digamos que eso es clásicamente en documento falso. Pero hay algunas situaciones en las cuales la falsedad del documento no es tan clara. ¿En qué sentido? Le preguntan, supongamos, el mismo ejemplo, le preguntan a Petroperú que si ese documento que yo he presentado es falso, ha sido emitido por Petroperú. Y Petroperú dice, no encontramos el documento en los archivos. ¿Eso significa que no han expedido el documento? De repente no lo encuentran en el archivo porque se les traspapeló. Pero no encontrarlo en el archivo no quiere decir que el documento sea falso. O algunas entidades responden así, no lo hemos encontrado o no corresponde al formato que utilizamos. Pero lo que la entidad pide realmente, perdón, lo que el tribunal exige realmente para sancionar este tipo de infracciones es que se niegue. No, señor, nosotros no hemos emitido el documento. Entonces, cuando la respuesta es categórica, pues el tribunal tiene la idea de sancionar. Pero la segunda parte de la pregunta del doctor Gutiérrez es, oye, este postor que ya reconoció que ha sido inducido al error por un trabajador o por lo que fuese, yo ya reconocí que no ha habido intención de presentar un documento falso. Ya, está bien, no fui diligente, me sorprendió un trabajador. Perdón, el trabajador me trajo un documento y yo no lo verifiqué, a pesar que estaba obligado a hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿por qué si he colaborado con el proceso? ¿Por qué si he reconocido la falta? ¿Por qué en vez de ponerme menos del mínimo legal, o por último, el mínimo legal, me pones por encima? Entonces, ahí va la pregunta del doctor Gutiérrez. O sea, ¿cuál es el criterio? Y lamentablemente en esos casos, lo que yo veo es cierta arbitrariedad. No hay una... Yo no soy penalista, pero he estado escuchando, ustedes han visto seguramente por la televisión, la audiencia de informe oral del ex congresista Kenji Fujimori, y ahí los penalistas utilizan una graduación por tercios, tercio inferior, tercio superior, y hacen un análisis y dicen, ya, esta conducta está en el tercio superior, esta en el tercio medio y esta en el tercio menor. ¿Para qué? Para que la graduación sea menos arbitraria, o sea, hay algún criterio. Lamentablemente el Tribunal del OCE no tiene ningún criterio o no tiene ningún criterio objetivo más que lo que están regulados en el reglamento, que a la hora de la verdad resultan ser bastante arbitrarios, ¿no? Entonces, yo le doy toda la razón al doctor Gutiérrez cuando dice que aparece que en algunos casos los vocales pues están muy estresados y en vez de poner el mínimo o tal vez por debajo del mínimo, pues ponen por encima, cuando la actitud del procesado ha sido colaborar y reconocer su falta, ¿no? Correcto, Oscar. No sé si hay alguna otra pregunta. El Mauro decía y mencionó la palabra a rajatabla, ¿no? Y eso, claro. eso está determinado porque la norma cambió. Antes la responsabilidad era subjetiva y ahora es objetiva. Y el OCE, cuando se trata de un procedimiento sancionador por información inexacta o falsa, solamente se hace dos preguntas. ¿Se presentó el documento? Sí, se presentó el documento. ¿El documento tiene información inexacta o es un documento falso? Sí, tiene información exacta o es sanción. Punto. O sea, no hay subjetividad. Hubo intención, no hubo intención, el daño fue mínimo, nada. O sea, y cuando es documento falso, ¿no? La graduación de la sanción no te permite tampoco ir por debajo de los 36 meses. No solamente cuando es inexacto, ahí sí, ¿no? Y dependiendo Así también, es. pues, los atenuantes que puede haber, ¿no? Ahora, mencionaste algo interesante. Tú decías que, y esto yo lo conversé hace un tiempo con el doctor Leonardo Sumaeta, en una charla también que nos dio hace algunos meses, y quien está invitado para el 8, para la próxima semana. Leonardo Sumaeta está invitado para la próxima semana, por si acaso. Y yo le decía, si en la ley y reglamento no se especifica qué es información exacta y qué es un documento falso, ¿no estamos atentando contra el principio de tipicidad
porque tú me dijiste que el tribunal está utilizando criterios jurisprudenciales, pero ¿eso es correcto? No debería estar tipificado en la ley, ni siquiera en el reglamento, sino en la ley. Oye, esto es inexacto y esto es falso. Solamente si ocurre esto, tú puedes sancionar. Si no, no está tipificado, ¿cómo sancionas? ¿Qué opinas? Bueno, no me había puesto a pensar, pero podría ser materia de una acción de inconstitucionalidad. A lo que se refiere el doctor Sanabria es lo siguiente. Las sanciones se rigen por el principio de reserva legal. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente por norma legal o con rango legal se pueden determinar infracciones. Entonces, si la norma dice documentación falsa o inexacta y no especifica qué cosa es, y ni siquiera su reglamento, si no lo desarrolla jurisprudencialmente, evidentemente está violando el principio de reserva legal, ¿no? Sí, claro. Podría llegar, creo, al Tribunal Constitucional. Yo no entiendo por qué los grandes no lo han pensado y lo han planteado, ¿no? No, sí, claro. Alguien lo ha planteado por ahí y ya el tribunal ha dicho, oye, no, yo lo puedo hacer. Que yo sepa, no hay. O sea que podría ser una muy buena opción. A ver, miremoslo, José. Claro, yo le hago un pequeño paréntesis. Todos deben saber este programa que se llama Caliwarma. Programa de alimentación escolar Caliwarma, que es un poco el reemplazo cuando... Nosotros sabemos que cuando cambian de presidente, los políticos pues quieren que los recuerden por sus obras y por sus organismos, y no por los del otro, ¿no? Entonces, como Fujimori creó Foncodes, vino Humala y cambió Foncodes y le puso Caliwarma, que es el programa de alimentación escolar, que se llama así, ¿no? Caliwarma. Y que yo siempre lo he criticado, para mí es realmente un engendro, porque es mitad comunidad social, y por lo tanto se rige por el Código Civil, entre comillas, pero por el otro lado depende del programa nacional, perdón, se contrata a través de unos comités de compra, que son entes sociales, que son contratos que se rigen por el Código Civil, pero toda la etapa previa y la etapa selectiva está, digamos, acompañada por Caliwarma, que es el que financia y que lo hace a través de una norma administrativa. Así que, por lo tanto, resulta ser un engendro un poco extraño, ¿no? Entonces, y ellos no se rigen por la ley de contrataciones del Estado, sino tienen un llamado manual de compras, que es aprobado por una resolución de presidencia ejecutiva, que debe ser más o menos el quinto o sexto orden después de la ley, decretos supremos y todo eso. ¿Correcto? Entonces, como es una copia mal hecha de la ley de contrataciones del Estado, también tiene su registro de inhabilitados. Pero te comento y les comento a todos ustedes que, por ejemplo, en un procedimiento de selección, por ejemplo, el doctor Sarabia, el doctor Gutiérrez o don Antonio Novoa ganan la buena pro, y yo apelo. Y como consecuencia de mi apelación, en mi apelación se dan cuenta que hay un documento falso. ¿Qué hace el tribunal? Me descalifica y dispone que me abra en proceso sancionador. Dispone que me abra proceso sancionador, no me sanciona. ¿Correcto? Entonces, pasará a otra sala, la otra sala verá cuándo me abre procedimiento sancionador, ahora están abriendo más rápido, ¿no? Más pronto, pero luego del procedimiento sancionador yo quedaré sancionado. En Caliwarma no. En Caliwarma, si detectan que he presentado un documento falso o en la etapa de ejecución yo incumplo o aparece un documento falso, me sancionan sin procedimiento sancionador y paso de frente a la lista de inhabilitados. Es increíble. Ya yo tengo un cliente que está viendo un tema así, está todavía en el Poder Judicial. Tengo conocimiento que la doctora Lourdes Flores Nano también tiene otro proceso en ese sentido, pero es increíble, o sea, te condenan a muerte sin previo juicio, ¿no? En Caliwarma funciona así. Sin defensa. Así que eso ya es un caso extremo, pues, ¿no? A ver, Jaime Cabero, buenas noches. Tu pregunta, por favor, al doctor José Herrera. Buenas noches, señores doctores. ¿Se me escucha? ¿Cómo está usted? Fuerte y claro. Sí, fuerte y claro. Ya, en el caso de la expresión de error y vicio, hay que ponerlo en un capítulo especial, en un subcapítulo especial del escrito, porque como usted comprenderá, hay petitorio, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho,
en dónde calza esta expresión. Eso por un lado. Y quisiera aprovechar la tribuna en este momento de ustedes para expresarle en qué momento puede ser responsable el OCE si es el ente que certifica y califica a los funcionarios que cometen errores realmente insalvables. O sea, en una oferta le ven un defecto tan rebuscado, pero tan rebuscado, al que no es el engreído, llamémoslo así, y al patrocinado y al engreído, inclusive no pone ni siquiera las cantidades de lo que va a ofertar, si son 10 televisores, 10 computadoras, solo puso computadoras, no puso 10 computadoras, 10 impresoras, 10 cámaras web, no puso los nombres y no es a suma alzada, es a precios unitarios. ¿Qué va a entregar después si no ha identificado lo que va a entregar, ni la cantidad ni la identificación? Ese tipo de error. Y aún así le otorgan la buena pro. Le otorgan la buena pro. Y de la otra persona, porque se ha olvidado poner, por ejemplo, la expresión que dice, mi oferta está exonerado del IGB, pero presenta su anexo 7 donde dice que sí está exonerado. O sea, está evidenciando que sí. Y le dicen, como la oferta económica es insubsanable, queda descalificado. Pero el otro, en la misma oferta económica, no ha puesto ni las cantidades de lo que va a ofrecer, de lo que está ofertando. Ese tipo de error o ese tipo de vicio, ¿cuándo va a ser responsable el OCE si es quienes lo certifican a esta gente? Gracias. Claro, sí, creo que esta pregunta va para tanto para Óscar como para mí. Don Jaime, debo suponer por su pregunta que es usted colega, ¿cierto? Ya apagó su micrófono. Ah, perdón, bueno, está bien, correcto. Bueno, a ver, en el entendido que don Jaime es abogado, o si no lo es, igual la pregunta me parece totalmente correcta. A ver, el tema viene así, el recurso de apelación tiene una estructura, un petitorio que es apelo contra tal acto, digamos, otorgamiento de la buena parte. Luego vienen los fundamentos de hecho, que es un poco la historia. Con tal fecha se convocó, con tal fecha se aprobó la base, con tal fecha se presentó las ofertas, con tal fecha se evaluó, con tal fecha se otorgó la buena pro, con tal fecha apelo. Perfecto. Y ahí vienen los fundamentos de derecho. Mi recomendación, estimados amigos, para los que no son colegas y los que no lo son también. Yo prefiero hablar de fundamentación jurídica y no fundamentos de derecho. ¿Por qué razón? Porque los fundamentos de derecho dicen, fundamentos de derecho, artículo tal, y pongo el número del artículo, o si soy más específico, lo copio, y punto. Y no se trata de eso. Lo que uno tiene que hacer, y ahí viene la diferencia con la fundamentación jurídica, el fundamento de derecho es la cita, punto. Pero como yo, vocal, reviso el artículo, claro, yo de los hechos, hay un dicho romano que dice, dame los hechos que te daré el derecho. Se supone que los vocales son abogados y cuando lean los hechos se van a dar cuenta que esos fundamentos de derecho calzan dentro de los fundamentos de hecho, o al revés, ¿correcto? Sin embargo, yo prefiero utilizar la denominación fundamentación jurídica. ¿Por qué razón? Porque el abogado, y es abogado justamente para eso, el trabajo del abogado en la fundamentación jurídica no es citar los artículos, ponerlos o desarrollarlos, no. Lo que yo tengo que explicar es, oiga señor, mi impugnación, mi apelación, mi vicio, mi error, se adecúan por esto. Este es el artículo y los hechos se subsumen de esta manera. Y explico por qué. Entonces, de ahí viene la fundamentación jurídica y no los fundamentos. Entonces, cuando uno pone en el link fundamentación jurídica, el primer punto que tiene que desarrollar en esa lista es agravio, vicio o error. Perdón, error o vicio. Error si hubo, por ejemplo, una interpretación incorrecta o un análisis incorrecto de una norma o de un medio probatorio, y por lo tanto, si se hubiera efectuado una apreciación correcta, el resultado hubiera sido otro. Entonces, estamos ante un procedimiento válido, pero al final la decisión del comité fue errónea. ¿Por qué razón? Como lo dije al comienzo, no valoró una experiencia presentada para la acreditación de la experiencia del postor en especialidad o una acreditación de la capacitación del personal clave. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, tribunal? Me llega allá. Esto que el comité no lo vio, como bien lo dice el señor Jaime, porque no era el favorito, pues ahora yo lo voy a ver.
y como lo veo, le quito la buena prueba al ganador y se la doy a él. Por el contrario, si lo que yo me doy cuenta al revisar el recurso de apelación es que ha habido un vicio, es decir, por ejemplo, me salté una etapa, o la forma en que determiné el objeto, la forma en que cómo se acredita las especificaciones técnicas o los términos de referencia no están de acuerdo al objeto de la convocatoria, bueno, ahí no hay manera que yo me pueda pronunciar del fondo. Lo que tengo que hacer es anulo, se lo devuelvo al comité y le digo, vuelve a hacer bien tu requerimiento. Entonces, luego de la fundamentación jurídica vendría el primer punto o subpunto, que es el vicio o el error. Y el segundo punto sería el agravio. Es decir, oye, este acto no solamente está viciado, no solamente tiene un error o un vicio, sino que además me perjudica. Esa es la razón por la cual una de las causales de improcedencia, ustedes saben que el artículo 123 del reglamento establece cuáles son las causales de improcedencia. ¿Qué cosa es la improcedencia de un recurso de apelación? Es la decisión del comité, del tribunal del OCE, de no pronunciarse sobre el fondo de la apelación porque hay un vicio que me impide entrar. Por ejemplo, el ganador de la buena pro puede apelar la buena pro porque dice que hay un vicio o un error. No. ¿Por qué? Porque el vicio y el error es el primer elemento, pero el segundo elemento es el agravio. ¿En qué lo agravia que le hayan dado la buena pro? No, ¿sabe qué? Lo que pasa es que en realidad saqué mal la cuenta y no me cuadran los números. Firmar el contrato me va a ser muy caro. Entonces, mejor apelo. No, pues señor, usted debió sacar sus números bien primero y luego decirlo. Y creo que la segunda parte de la respuesta a Oscar de cómo deben sancionar a aquellos que tienen capacitadores, que tienen capacitación y que parece que la capacitación se les olvidó colgada en su casa, no sé qué es lo que opinas. Bueno, ya creo que está a servir, pues, ¿no? Para hacerle una denuncia ahí, ¿no? Pero yo me acuerdo que antes las certificaciones, ¿te acuerdas de que hacía el OCE? Los exámenes eran virtuales, pues. Y todo juntos. No, ahora son presenciales, pero antes eran virtuales. No, sí, pero cuando eran virtuales todo daba fotos. Pasaba, ¿no? Ahora, no, está bien. Pues, los que estamos en esto nos damos cuenta de que existe demasiado desconocimiento en los dos lados, ¿no? En el sector público y en el sector privado. Por eso que nosotros hacemos esto y lo venimos haciendo desde el año 2012, ¿no? O sea, nosotros desde el año 2012 estamos capacitando en contrataciones públicas, nos hemos centrado ahora más a los proveedores del Estado, pero me imagino que te pasa a ti lo mismo. Yo creo que el 80% de las preguntas que nos hacen, ¿no? Son por desconocimiento. La persona ni siquiera a veces ha sido diligente de leer las bases. Yo les contaba en alguna oportunidad a los que nos siguieron en el seminario de recursos de apelación, que cuando a mí me consultan casos para apelar, el 80% de los casos yo los rechazo. Yo les digo, no vale la pena apelar, no apeles. Porque quien pretende apelar, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es estar seguro que su oferta esté bien. Porque en una apelación, la entidad pública va a defender su decisión y el tercero administrado se va a defender y la mejor defensa es el ataque. Entonces, el tercero administrado va a revisar la oferta del impugnante y la va a destrozar, ¿no? Entonces, y hemos visto casos, ¿no es cierto, José?, de que uno impugna y el tercero administrado, al momento de defenderse, ataca la oferta del ganador y sale perdiendo soga y cabra, porque sale inclusive con procedimiento sancionador, ¿no? De un caso que yo también les he contado a los que nos siguen, de un estudio grandazo acá en el Perú, uno de los más grandes en el Perú, más reconocidos, ¿no? Que impugnaron 2 procesos de 178 millones de soles. Les ejecutaron la garantía y se fueron con un sancionador, inclusive los mandaron a sancionador, ¿no? O sea, creo que... Sí, ya sé qué caso es. Ya sé qué caso es, ya sabes, ¿no? Sí te lo hemos comentado. Ya sé qué caso creo que tú y José estamos siempre por esa línea, ¿no? Nosotros somos bien transparentes con los clientes y le decimos la verdad. Sí, ¿no? Porque a mí no me gusta perder tiempo y lo que yo quiero es que mi cliente gane, ¿no? O sea, yo no solamente quiero ganar dinero, sino a mí me interesa que quien me contrata a mí gane, ¿no? Y si no va a ganar, si no va a tener la buena pro, yo le digo, oye, ¿sabes qué? No vale la pena que impugnes. Ahora, seguramente también te ha tocado a ti el cliente que dice, no, yo quiero apelar de todas maneras.
Bueno, sí, usted quiere apelar, sí, ¿te acuerdas? usted quiere apelar de todas maneras, pero sí, a mí Pero yo también lo he me ha contestado. pasado, sobre todo con los aspectos técnicos, ¿no? Ellos juran que los Sí. servicios bienes cumplen los TDR, las especificaciones técnicas, y fue en el momento de la solución del traslado, el tercero administrado le saca un conejo del sombrero y se acordaron ahí, cuando ya están con la soga al cuello, ¿no? Sí, pues. Sí, sí, suele pasar, suele Sí. pasar. A ver, Claro. tenemos una mano levantada. Vamos a ver, A ver. Enrique Espinosa, por favor, habilita tu micrófono. Enrique, estás con la mano levantada, pero tu micrófono está apagado. Enrique Espinosa, prende tu micrófono para que puedas hacer la consulta. Ya nos quedan pocos minutos. Creo que sería la última pregunta. Si es que Enrique logra. Enrique, no apagues el micrófono, déjalo prendido. Enrique, déjalo prendido tu micrófono. ¿Has apagado el micrófono, Enrique? ¿Ahí? Ahora sí, te escuchamos, Enrique. Sí, buenas noches. He estado escuchando con mucha atención la entrevista, me parece bien interesante, lo felicito. Mire, el caso que yo tengo es como en calidad de representante legal de una de las empresas. Bueno, primero como gerente de obra, preparé la licitación y un personal clave me alcanzó como residente, un certificado. El certificado, el OCE ha determinado que es inexacto porque se anexó al certificado el acta de entrega de terreno de la obra, pero el certificado tenía una fecha anterior a la fecha de entrega del terreno de la obra. Entonces, habían como 10 días antes, 10, 15 días antes que se había puesto como certificación, ¿no?, de la experiencia. Entonces, el OCE dice que ese certificado es inexacto porque la experiencia debe de regir desde la entrega del terreno, pero no cuentan de que de que el ingeniero estuvo contratado desde para que lea los planos, como con 15, 20 días de anticipación, ¿no? Para que lea los planos, empape de la obra, ¿no? Entonces, lo considera inexacto. Y, después hay otro profesional que observan su certificación de un ingeniero estructural que van a las bases y en las bases no pedían ingeniero estructural, especialista en estructuras, pero él presenta un certificado porque era una obra de edificación donde participó como especialista sin que la empresa lo solicite, ¿no? Pero presenta un certificado de esa manera. La entidad le hacen la consulta a una fiscalización posterior y en este caso el Banco de la Nación dice, nosotros no hemos solicitado ingeniero especialista en estructura y no tenemos evidencia de su participación. Esos dos casos son inexactos, ¿no? Documentaciones inexactas, y ahorita estamos procesados en el Poder Judicial por documentación falsa, dicen ellos, ¿no? Entonces, como gerente y como representante de obra, ¿no? O sea, eso, les comento ese caso porque debe ser similar en muchos contratistas, ¿no? Que tenemos sanción por ese motivo, ¿no? O sea, ¿qué les parece esto? Espero que les pueda haber, pueda haber tenido claridad de mi pregunta. Claro. Empiezo, claro, buenas noches. Gracias, ingeniero, por su pregunta muy interesante. Empiezo contestando por la última para que la primera la pueda responder Oscar. A ver, el tema es el siguiente. En una obra uno puede pedir, una obra o un servicio, uno puede pedir personal clave. Eso no es ningún problema. Pero yo como contratista, en este caso, como ejecutor de la obra, puedo considerar que la obra requiere, además de personal clave, personal extra, digamos, ¿no? O personal no establecido. Yo puedo presentarlo, sí, puedo hacerlo. El artículo, si no me equivoco, 196, 98 del reglamento lo establece. Pero precisamente para que no vaya a haber en el futuro un carrusel de certificaciones por ahí, y sobre todo para que la entidad pueda verificar la presencia de este personal que, no siendo clave, es adicional, pero el ejecutor considera que lo debe tener, aunque las bases no lo piden, tiene que cumplirse con dos requisitos. Primero, tiene que comunicarse a la entidad la participación de este señor,
para que lo tenga presente. Y en segundo lugar, tiene que anotarse en el cuaderno de esta obra, para que no haya mayor discusión. Ahora, si además de eso, usted consigue que la entidad le acepte a esa persona y al final le expida una constancia, un certificado de trabajo diciendo, este señor, a pesar de no ser personal clave, participó aún así, mejor. Pero si no se cumplen esos dos requisitos, se informa a la entidad y se anota en el cuaderno de obra, lamentablemente la posición del tribunal desde hace mucho es considerar eso como información inexacta, ¿no? Oscar, no sé si tú opinas igual. Correcto. Sí, correcto. Y lo mismo del caso del acta de recepción, que fue lo mismo, es el caso que hablábamos hace un instante de este estudio de abogados, ¿no? Así fue, ¿no? Presentan una obra, ¿no? Pero cuando van al acta de recepción de esa obra, la obra se había iniciado con fecha posterior y el certificado tenía una fecha anterior. O sea, ¿cuál es el criterio del tribunal? Que el tribunal lo ha dicho en reiteradas veces, ¿no? Que la expediencia es la ejecución de una prestación reiterada en el tiempo. Entonces, si yo estoy presentando a un supervisor de obra o a un residente de obra y la obra aún no inicia, oye, no está supervisando nada ni hay residencia. Ese es el criterio del tribunal, ¿no? Yo puedo concordar con la persona que ha llamado, ¿no? Y con otros también que contratistas que pueden decir, oye, no, pues, pero yo necesito al residente una semana antes, 10 días antes, para que revise todo, ¿no? Bueno, pero el criterio es ese, lamentablemente, ¿no? Y no es una, son varias veces que el criterio, el tribunal lo ha dicho, ¿no? Si no se ha entregado el terreno, si no está el acta de entrega de terreno, entonces no hay residencia ni hay supervisión. Eso es lo que dice el tribunal, ¿no? Así es. Bueno, creo que estamos terminando ya. Solamente para recordarles, en la pantalla les dejamos nuestros datos de contacto de compras estatales, los que quieren comunicarse con nosotros, y les recordamos que la próxima semana tenemos el seminario La importancia de la aplicación supletoria de la Ley del Procedimiento Administrativo General en las contrataciones públicas, y se va a analizar un caso real resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. El abogado Leonardo Sumaeta va a estar a cargo de este tema y voy anunciando el tema del 8 de diciembre. El 8 de diciembre tenemos compras públicas a través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco a cargo de Álvaro Alonso Coral Obispo, quien trabaja en Perú Compras, por si acaso. Y luego de ahí creo que tenemos un tema con Indecopi, creo que es el 15 de diciembre, va a exponer Indecopi. O sea, la otra semana tenemos al doctor Sumaeta, la próxima semana un representante de Perú Compras y el 15 me parece que está Indecopi. Están todos cordialmente invitados. José, te agradezco mucho tu participación, tu ponencia, muy interesante. Ya contigo nos conocemos de años. Gracias por invitarme. Un gusto que sea la primera, pero que no sea la última. Un gusto de haberte tenido con nosotros. Gracias a todos ustedes también. Y José, tus palabras finales para que te puedas despedir. No, por favor, al contrario, yo agradezco el honor de permitirme conversar sobre estos temas, porque en realidad, como ya dije, lo más importante de estos temas, tal vez en algún futuro arrancamos de frente con las preguntas sobre un tema, porque realmente lo que enriquece es esto, no es un poco repetir lo que está en la ley y en el reglamento, sino analizar el caso por caso, ¿no? Entonces, te reitero la gratitud a ti por invitarme y a los oyentes por soportarme, y a tu disposición para cuando lo consideres en el futuro. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, José. Hasta otra oportunidad. Gracias, amigos. Tengan un buen fin de semana. Los esperamos el próximo jueves. De igual manera. Un gusto. Chao, amigo.